Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano y amigo, el profeta José Ramírez. Hermanos, yo tengo un mensaje que el Espíritu Santo, hermano, ha traído a mi corazón y tengo días inquieto y le dije al Señor hoy: Padre, ¿qué quieres, Señor? Yo predico tu palabra, pero había algo que había en mi corazón que Dios puso allí, pero no sabía qué era y cómo decirlo. Y hoy, hermano, quiero hablarles el mensaje que he intitulado El último llamado de Dios. Y quiero leer Mateo 24:33, que dice: Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Que el Señor añada bendición, salud y temor reverente a Dios en su palabra. El rapto, amados hermanos, está a las puertas. Este es un término que se ha desaparecido, que lo han desaparecido de muchos altares. Pero lo único que a un cristiano verdadero lo sostiene firme, fortalecido, esperanzado en esta tierra impía, es que pronto las trompetas sonarán y el que esté preparado y listo se irá con el Señor en el rapto de la iglesia. En cualquier momento suena la trompeta final y los que estén en santidad y viviendo en el temor de Dios serán levantados al cielo para escapar de los juicios que pronto caerán sobre esta tierra impía, pecadora y aborrecedora de Dios. El Señor Jesucristo dijo: cuando veáis. Eso habla de señales claras que se mostrarán a los hombres, sobre todo en el cielo, para que el que conoce la palabra de Dios esté apercibido de que algo grande está por suceder en la tierra. Antes del trueno se manifiesta el relámpago. Cuando usted ve la luz del relámpago clarear el cielo, sepa que detrás de esa luz viene el trueno. El mundo natural verá estas cosas, esas señales de las que yo estoy hablando, como cosas propias de la naturaleza, y otros dirán que son montajes. Pero los entendidos entenderán. Este mensaje lo envío a ustedes con la urgencia que siento en mi espíritu. Dios está cansado de tanto pecado y que la impunidad reine. Por un lado, la indiferencia por otro, y el pecado de todo tipo esté reinando en el mundo. Han llegado a la presencia de Dios, así como pasó con Nínive. Pero Dios ha levantado a sus Jonases por todo el mundo. Por todo el mundo se ha visto señales que no deja duda aún a los más escépticos de que algo está pasando en el contexto sobrehumano, sobrenatural. Se ha grabado el sonido de trompetas en el cielo en muchas naciones, que ha dejado espantado a los científicos, y como siempre, ellos buscándole explicación en todos los métodos científicos, menos en la palabra de Dios. Han aparecido imágenes de ángeles volando en el cielo, y no me alcanzaría el tiempo para enumerar todas las señales que han aparecido tanto en el cielo como en la tierra. Y es que habrá señales en el cielo. No han querido oír la voz de los verdaderos profetas de Dios, que hemos anunciado el castigo que Dios enviará al mundo por sus muchos pecados, por la maldad, la violencia
si no se humillan ante el Dios vivo, poderoso, todopoderoso, a quien han ofendido? La brujería, la idolatría, la santería, los vicios, la corrupción, la deidificación del comunismo y de toda tendencia izquierda atea, y la violencia institucionalizada al punto de llegar a ser una industria lucrativa, un negocio en muchas naciones, de la que muchos llenan sus bolsillos. Todo eso ha fermentado la ira de Dios. Dios está haciendo un llamado urgente a su iglesia para que nos humillemos hasta el polvo de la tierra delante de Él, para que salgamos a las calles a rescatar las almas esclavizadas por el pecado y por Satanás, que son millones y millones que van rumbo al infierno, no en caravanas de mítines políticos, detrás de hombres mentirosos que lo único que quieren es el poder y utilizan como tontos útiles a los cristianos que no están velando en el Espíritu, que han quitado su mirada de Dios y de su palabra y la han puesto en los hombres de la tierra, en los políticos, que lo único que les importa es el voto de los cristianos. Dios nos ha llamado es a predicarle a los perdidos, y no dudo que haya entre esos políticos hombres y mujeres de buena voluntad que tienen el deseo de hacer algo por sus pueblos, pero son casi inexistentes. La experiencia lo ha confirmado. La solución para el caos de nuestros pueblos, y sobre todo en Latinoamérica, no está en las urnas de votación, sino en la humillación sincera y el arrepentimiento verdadero en polvo y ceniza. Por eso el Espíritu Santo le dice a la iglesia de hoy, la iglesia de Jesucristo: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te iluminará Cristo. El ecumenismo se ha sentado en silla eminente en muchas congregaciones e incluso en concilios. Vea cómo hay cultos en donde se comulga con sectas y religiones que no creen ni sostienen ni predican la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué comunión hay entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas? Y han dado en muchas naciones predicando lo mismo que Jesucristo y sus apóstoles predicaron en sus tiempos de ministerios acá en la tierra. El mensaje no ha cambiado ni cambiará, porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. He mirado con dolor en mi alma, en mi corazón, como concilios y congregaciones que me consta que en un tiempo eran columnas y estandartes de la verdad, ahora son solo un escombro de lo que un día fueron. En muchas de esas congregaciones ya no se puede echar fuera demonios, porque eso era para otro tiempo. Ya no se puede decir, así dice el Espíritu Santo, ya no se exhorta el pecado, y por eso muchos van rumbo al infierno cómodamente desde sus asientos de entretenimiento, van sentados en primera clase rumbo a las pailas del infierno. Estos supuestos ministros le van a dar cuenta a Dios por cada alma que se pierda, almas por las que Jesucristo padeció con tanto dolor. Yo no tengo la culpa del mensaje que el Espíritu Santo me ha enviado a predicar a las naciones. He anunciado un gran mover de Dios que viene y de cómo las naciones serán sacudidas por el poder del Espíritu Santo y por el fuego de su poder a través de predicadores y predicadoras que no lo hacen por dinero, ni se congracian con nadie,
a cambio de una ofrenda. Mi riqueza es mi Jesús, es caminar cada día con el Espíritu Santo a pesar de que no lo merezco. Por tanto que he pecado delante de sus ojos, pero acá estoy, de pie, para seguir anunciando su venida, que está a la puerta. Pero también, por orden del Espíritu Santo, he salido a anunciar los juicios que están por caer. Bendito sea el Señor, por causa de la idolatría a los muñecos muertos y a los hombres, ya sea que estén estos en las sillas de gobiernos o en las calles haciendo politiquería, o en los altares en donde son considerados como pequeños Cristos. ¡Qué desastre, mis hermanos! ¡Qué desastre! Muchos cristianos hayan dejado de oír la voz de Dios a través de lo que en verdad defienden la sana doctrina y anuncian la venida de Cristo y la esperan con amor, viviendo en temor y temblor delante de su presencia, ahí esperando a nuestro Dios y gran Señor Jesucristo. Esa es una de las causas, porque ya el oído se ha apartado de la verdad, porque falsos maestros, falsos profetas se han encargado de anunciar un evangelio diferente al que está en la Biblia, y han apartado el corazón del pueblo de la pasión por Jesucristo y el oído de la verdad. Muchos se han apartado de la verdad para oír la voz de los políticos por un lado, y de los falsos profetas y de los falsos apóstoles por otro lado. Y lo que ha provocado la ira de Dios es que muchos ministros, óigame bien, han dejado que políticos impíos, inmundos, se trepen a los altares manchando con su inmundicia. Muchos son adúlteros, fornicarios, idólatras, corruptos, y han dejado que ellos llenen el altar sagrado de Dios de inmundicia y la han manchado. Y que muchos cristianos llamados a testificar de Cristo ahora están nadando en la política con el discurso de que ellos van a cambiar el país a punta de votos y elecciones. Mire, esto no lo arregla nadie, ni cambiando de partido, ni de gobernante. Esto cambia cuando las naciones se arrepientan y se humillan y pidan perdón a Dios. Ese día nacerá el sol de justicia sobre nuestros pueblos. Es vergonzoso ver cómo hasta pastores hoy están arrastrando un rabo de paja por haberse involucrado en política, sabiendo que ese no es el camino a la restauración de nuestras naciones, sino el volverse a Dios. Oseas 5:15 dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia ellos me buscarán. Creo, como ministro humilde del Señor Jesucristo, que la mayoría de las congregaciones y cristianos de hoy han perdido el rumbo, han quedado a la deriva en un mar de falacias, tanto politiqueras como de falsas profecías, de declaraciones, decretos y proclamas que no tienen ningún efecto en el mundo espiritual, porque no vinieron de la boca de Dios. Él no la respalda, ni están en línea, ni con Dios, ni con su palabra. Amados pastores, predicadores, evangelistas, profetas y ministros del altar, volvámonos al primer amor, al temor de Dios. Volvámonos a las calles a recuperar los espacios que hemos perdido por negligencia o por indiferencia a los que se pierden en el pecado, que son millones, son miles y miles que cada día descienden al infierno. Tú le darás cuenta a Dios por tu comunidad, pastor. Tú le darás cuenta a Dios por tu vecino, por tus compañeros de estudio y de trabajo, por tus familiares. Hermano y hermana que me oyes, los brujos están en las calles,
los drogadictos, los violentos y toda clase de perversos, porque la luz ya no está en las calles, ahora solo están encerrados en 4 paredes del templo, cantando coritos, o en conciertos de música, o predicándose a ellos mismos, mientras afuera de sus muros las almas se están perdiendo. Muchos de los perdidos están en las mismas congregaciones donde no se exhorta el pecado, donde el pecador sigue cómodamente en su pecado, donde no es confrontado, y hasta en sus mismas casas sus hijos los han perdido. Ahora están en pecado, en vicios, amando al mundo, enemigo de Dios. Muchos han tenido éxito en llenar templos, en llenarse los bolsillos con el dinero del pueblo a base de engaño y manipulación, pero fracasaron en mantener su familia en la barca de la salvación, porque ni ellos ya están en la barca del evangelio verdadero. Ahora están en una especie de crucero de placer y de comodidades. El evangelio no es un yate de placeres, es una barca, es un barco de guerra, es una barca en donde todos los que estamos en ella estamos rescatando náufragos pecadores y subiéndolos a cubierta para que escapen de la condenación eterna. El capitán del barco es Jesucristo y el timón es el Espíritu Santo. Amados, volvámonos a la palabra verdadera, a la oración íntima y congregacional. Volvámonos a la guerra espiritual contra las tinieblas y no la toleremos. Volvámonos a los ayunos congregacionales y personales, a los matutinos. Abran, amados hermanos, las congregaciones desde temprano, desde la madrugada, para que el pueblo de Dios vaya a buscar el rostro de Dios y a pedirle que Dios limpie su iglesia y al país, y que se cierre tanto programita que no afectan el mundo espiritual ni honran al Señor, que no benefician las almas. ¿A alguien le parece que estas cosas no son para este tiempo? ¿Que estas cosas no son de nuestro nivel, como muchos ahora hablan? Porque ese es el léxico de ahora. Porque dicen que son hijos del reino. Estamos en febrero 2024, casi a la mitad del mes. Y ahora, en estos días, es que debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, buscar como nunca la santificación y vivir su palabra, porque estos son los tiempos peligrosos de los que habló Pablo apóstol. Satanás anda buscando tu cabeza, hombre y mujer de Dios. Satanás quiere a tus hijos, quiere pervertir tu iglesia, quiere pervertir el concilio. Y me despido de ustedes con las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 24:44, que dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Oyó eso? Jesús dijo: a la hora que no pensáis. Subraye eso, pensáis. Eso está claro. Son pocos los que piensan en el rapto de la iglesia. Son pocos los que piensan en cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo para salvar al hombre, para rescatarlo de las garras de Satanás. Son pocos los que piensan en el prójimo, en el que está perdido. Son pocos los que piensan en el pobre, en el que sufre, en la viuda, en el huérfano, en el pobre, en el preso, en el extranjero que sufre desprecio y hambre en las naciones en las que vive. Pero dice la palabra: bienaventurado el siervo que cuando su Señor llegare le consiga haciendo así. Yo no sé qué estás haciendo, cómo te va a encontrar el Señor. El día del fin está cerca y Dios juzgará a todos, buenos o malos, para recibir cada uno lo que merezca según el juicio de Dios. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante, óigame bien, de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación.
y en su reino. En estos últimos tiempos, amados hermanos, muchas iglesias cristianas y muchos cristianos se han degradado a causa de las influencias del mundo, de las redes sociales y cuanto embeleco el diablo se ha inventado para alejar a los hombres de Dios, para hacer que los cristianos incluso vivan entretenidos. Hermanos, volvámonos al temor de Dios, porque el juicio de Dios comenzará por su altar, por la casa de los creyentes, por el interior de los concilios y las organizaciones que llevan el nombre de Jesucristo. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todo el mundo sea salvo. Satanás ha sacado del infierno sus más mortíferas trampas para el alma en estos últimos días, porque él sabe que su fin está muy cerca y quiere arrastrar con él al lago de fuego a todas las almas que pueda, porque él es un criminal y asesino despiadado, sin misericordia, sin escrúpulos desde el principio. A los que servimos a Dios de todo corazón, Satanás nos está atacando con toda clase de artillería del infierno, pero el que nos llamó y está con nosotros es más poderoso que el diablo, que los demonios, que los principados, que la muerte y que el infierno. Estamos de pie porque Dios nos levantó para pelear contra las tinieblas en el nombre de Jesús. No porque seamos fuertes, sino por su gracia. Por eso estamos de pie. Muchas iglesias falsas se han levantado para confundir al mundo con sus falsas enseñanzas y también por sus malos testimonios. Cantantes disque cristianos, ahora usted lo ve cantándole al Papa, cantándole al mundo, cantando en fiestas patronales, fiestas consagradas a los ídolos y en programas mundanos de la radio y la televisión, y terminan comprometiéndose con el mundo. Oh hermanos, esto se acabó, el fin se acerca. En muchas iglesias falsas opera un demonio de engaño y operarán milagros engañosos, que será la estrategia para captar las almas y será como el caballito de batalla de muchas iglesias falsas. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El Señor Jesucristo y sus apóstoles y aún los siervos de Dios de nuestros días, los milagros y señales sobrenaturales son la prueba o el resultado de una buena relación con Dios, de un caminar true play true con el Espíritu Santo, no una estrategia para atrapar gente confundida. Muchas iglesias se han mundanalizado y maltratan, rechazan y persiguen a quienes predican la verdad y la sana doctrina de Jesucristo. Y estos comulgarán, me refiero a los falsos y a las falsas iglesias, comulgarán con las cosas del mundo y procurarán agradar a la gente para que sus templos se llenen de gallinitas de los huevos de oro, y le ocultarán la verdad de Dios para que no abran sus ojos y escapen del engaño, porque lo único que le importa es llenar asientos, es llenar espacios, es llenar locales, templos. Judas 1:16 dice que estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y el versículo 19 dice, estos son los sensuales, que no tienen al Espíritu, en mayúscula,
el Espíritu Santo. Así que no seas un siervo malo, porque Mateo 24, 48 al 50, y Jesucristo dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer, óigame, y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amados hermanos, alerta, alerta mis hermanos, porque Cristo viene, hermano. Óigame, Cristo viene, espérelo, que Él viene por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, Señor, ven, te esperamos, te necesitamos. Ven, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alerta, que esta palabra active, motive tu vida para caminar en integridad, en una plena comunión con el Espíritu Santo, porque este mundo que tanto adornan y que tanto atrae, e inclusive a la gente de Dios, pronto experimentará los juicios más terribles de un Dios vivo y soberano que mira el pecado con desagrado y que no tolera ya más el pecado. El tiempo de gracia se acaba, la iglesia está que se levanta. Así que cuídate, espera a Cristo, reconcíliate con el Señor. Si estás en pecado, apártate. Si estás en mentira, pide perdón. Arregla tus cosas, arregla tu casa, arregla tu ministerio, arregla tu vida, como le dijo el Señor a través de Isaías al rey Ezequías: arregla tu casa, que mueres. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.